El chico con el que llevo hablando 6 meses viajó a mi país para conocerme. Lo fui a esperar al aeropuerto y cuando llegó me dijo, no te pareces a la chica que vine a conocer, usas demasiados filtros. Luego de eso se regresó a su país. ¿Cómo se atreve? Todo empezó como empiezan las mejores historias, casi por accidente. Una noche de aburrimiento, deslizando perfiles sin pensar, y de repente, ahí estaba él. Iván. No era el típico chico de gimnasio que inunda esas apps, su foto era real. Estaba en una montaña, con el pelo revuelto por el viento y una sonrisa que no parecía forzada. Había algo en su mirada, una especie de calma inteligente que me atrapó al instante. Empezamos a hablar esa misma noche, y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Las conversaciones fluían sin esfuerzo, pasábamos de debatir sobre películas de ciencia ficción a contarnos nuestros miedos más profundos en cuestión de minutos. Sentía que, por primera vez, alguien me veía de verdad, veía mi mente, mi humor, mi alma. Claro, el tema de las fotos surgió pronto. Yo siempre he sido muy crítica conmigo misma. No me considero fea, para nada, pero sé cuáles son mis ángulos buenos y cuáles no. Un día, después de intentar sacarme una selfie decente durante 20 minutos, frustrada por una mala luz que me hacía unas ojeras horribles, descubrí los filtros. No los que te ponen orejas de perro, sino los sutiles. Esos que unifican el tono de la piel, que le dan un pequeño brillo a los ojos, que hacen que tu cara parezca descansada. Le mandé una foto usándolo por primera vez, y su respuesta fue un simple, wow, eres preciosa. Ese, wow, se sintió como una droga. Era una validación tan pura y directa que se me quedó grabada. Se lo conté a mi mejor amiga, Carla, mientras tomábamos un café. Le enseñé la foto y le dije, medio en broma, este es mi nuevo yo. Ella se rió y me dijo que no me preocupara, que todo el mundo lo hacía, que era como ponerse un poco de corrector. Además, añadió, con la conexión que tenéis, como si le fuera a importar un filtro tonto. Y tenía razón. Nuestra conexión era mucho más profunda que una simple foto. Hablábamos horas y horas, a veces hasta quedarnos dormidos con el teléfono en la mano. Iván era todo lo que siempre había buscado, inteligente, divertido, sensible. Me hacía sentir especial, escuchada. El uso de ese primer filtro se convirtió en un hábito, pero uno inofensivo. Era mi pequeño secreto, mi truco para sentirme un poco más segura. ¿Acaso no hacemos todas eso? ¿No elegimos la ropa que mejor nos sienta, el peinado que más nos favorece? Esto era lo mismo, pero en versión digital. Era una forma de presentar mi mejor versión, la versión que sentía que encajaba con la mujer brillante e interesante que él veía en mis palabras. No era un engaño, era un realce. Una forma de asegurarme de que mi exterior estuviera a la altura de mi interior, al menos en la pantalla. Iván nunca cuestionó nada. Cada foto que le enviaba era recibida con cumplidos que me hacían flotar. Él me enviaba fotos suyas haciendo senderismo, cocinando, leyendo en su sofá, y todas eran tan naturales, tan él. Yo, en cambio, curaba cada imagen. La luz tenía que ser perfecta, el ángulo exacto, el filtro el justo para que no se notara demasiado pero que hiciera su magia. Me convencí a mí misma de que esto era solo una fase temporal, una muleta que usaría hasta que nos conociéramos en persona. Una vez que estuviera frente a él, mi personalidad, nuestra química, eclipsaría cualquier pequeña imperfección física. Carla tenía razón, ¿cómo le iba a importar un filtro tonto a alguien que amaba mi alma? A medida que nuestra relación se profundizaba, la presión aumentaba de forma exponencial. Dejamos las fotos esporádicas y pasamos a la siguiente fase, las videollamadas. La primera vez que me lo propuso, sentí un nudo de pánico en el estómago. Una cosa era una foto estática, perfectamente controlada, y otra muy distinta era el movimiento, la espontaneidad, la realidad cruda de un vídeo en directo. Pero no podía negarme, parecería que estaba ocultando algo, y yo no estaba ocultando nada, solo, gestionando mi imagen. Así que acepté, pero bajo mis propios términos. Me pasé 2 horas preparándome para esa primera llamada. Mi habitación se transformó en un pequeño estudio de cine. Coloqué una lámpara con luz cálida justo detrás del portátil para que me diera un brillo suave y eliminara las sombras. Apilé libros debajo del ordenador hasta que la cámara quedó en un ángulo ligeramente picado, el más favorecedor que existe. Y, por supuesto, encontré una aplicación que me permitía aplicar un filtro de belleza sutil en tiempo real durante la videollamada. Suavizaba la piel, blanqueaba un poco los dientes, agrandaba ligeramente los ojos. Era una obra de arte de la tecnología. Cuando finalmente contesté a su llamada, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, su sonrisa al verme iluminó la pantalla. Eres aún más guapa en movimiento, me dijo, y yo sentí que podía respirar de nuevo. Ese se convirtió en nuestro ritual. Videollamadas casi a diario, siempre con mi meticulosa preparación previa.
A veces me sentía como una actriz preparándose para salir a escena. Tenía que asegurarme de que la conexión a internet fuera estable para que la imagen no se pixelara y revelara el truco. Tenía que moverme con cuidado para que el filtro no fallara. Era agotador, pero la recompensa era escuchar su voz, ver su cara y saber que él estaba viendo a la mujer de la que se estaba enamorando. Me repetía a mí misma que no era diferente a maquillarse para una cita. ¿Acaso una mujer que se pone base y rímel está engañando a su cita? No, simplemente está realzando su belleza. Yo hacía exactamente lo mismo. Carla, sin embargo, empezó a notar que algo no iba bien. Un día vino a casa sin avisar justo cuando estaba a punto de llamar a Iván. Me vio con todo el montaje, la lámpara, los libros, y su cara fue un poema. ¿No crees que esto es un poco excesivo?, me preguntó, señalando mi instalación. Me puse a la defensiva al instante. Le expliqué que solo quería verme bien para él, que era importante para mí. Ella insistió. ¿Pero él sabe que esta no eres tú al 100%? ¿No te da miedo que se lleve una sorpresa cuando te conozca? Sus palabras me parecieron un ataque, una puñalada de celos. Le dije que no entendía nada, que nuestra conexión era mucho más fuerte que cualquier detalle físico. Iván no es superficial, Carla. A él le gusto yo, mi forma de ser. Esto, dije, señalando la pantalla, es solo el envoltorio. A él le importa el regalo que hay dentro. Pero ella no parecía convencida. Su mirada estaba llena de una lástima que me enfureció. Empecé a verla menos, a contarle menos cosas sobre Iván. No necesitaba su negatividad ni sus dudas. Yo sabía lo que teníamos Iván y yo, y era real. Era lo más real que había sentido en mi vida. El resto eran solo detalles técnicos que se solucionarían con el tiempo. El punto de no retorno llegó una noche de martes. Estábamos en una de nuestras videollamadas, riendo por alguna tontería, y de repente, la expresión de Iván se puso seria. Tengo que decirte algo, dijo, y mi corazón se detuvo por un segundo. He estado ahorrando. He mirado vuelos. Voy a ir a verte. El mundo se me cayó encima. El pánico fue tan intenso, tan frío, que por un instante no pude hablar. Una parte de mí, una vocecita diminuta y aterrorizada, me gritó que le dijera la verdad. Iván, espera, hay algo que tienes que saber sobre las fotos, sobre el vídeo. Pero la frase murió en mi garganta. ¿Qué le iba a decir? Que la mujer de la que se había enamorado visualmente no existía del todo. El miedo a perderlo era una fuerza física, una mano que me apretaba el cuello y me impedía respirar. Así que hice lo único que podía hacer, sonreír. Fingí una euforia que no sentía, le dije que era la mejor noticia que me había dado nunca. Hablamos de fechas, de los sitios que le enseñaría, de todo lo que haríamos juntos. Cada palabra era una pala más de tierra sobre mi propia tumba. Cuando colgamos, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura del portátil. La luz del techo era cruda y despiadada, y la cara que me devolvía la mirada no era la que Iván acababa de ver. Era yo, sin filtros, con mis ojeras, mis poros, mis pequeñas imperfecciones. Y sentí un odio profundo hacia ella. Desesperada, llamé a Carla. Necesitaba que alguien me dijera que todo iba a salir bien. Pero en lugar de consuelo, recibí la cruda verdad. Tienes que decírselo, me dijo, con una seriedad que no le había oído nunca. Tienes que mandarle una foto tuya ahora mismo, sin filtros, sin ángulos, sin nada. Antes de que se suba a ese avión. Esto es una locura, va a explotar en tu cara y va a ser horrible. Sus palabras me golpearon como bofetadas. No era preocupación lo que oía en su voz, era juicio. Era un, te lo dije, preventivo. Y entonces exploté yo. ¿Por qué no puedes apoyarme? ¿Por qué tienes que ser tan negativa?, le grité por teléfono. Estás celosa. Estás celosa de que por fin haya encontrado a alguien que me quiere de verdad y no soportas verme feliz. La acusé de querer sabotear mi relación, de no haber sido nunca una verdadera amiga. La conversación se convirtió en un cruce de reproches y gritos, y terminé colgándole el teléfono. Inmediatamente después, la bloqueé. No necesitaba su energía tóxica en mi vida. Ella no entendía el amor. Ella no entendía a Iván. Me convencí a mí misma de que su reacción era la prueba de que mi amor por Iván era especial. La gente normal, la gente cínica como Carla, no podía comprender una conexión tan profunda. Me repetí mi mantra una y otra vez, una vez que me conozca, el resto no importará. Me aferré a la idea de que nuestro vínculo emocional era una fortaleza inexpugnable. Él no era superficial. El amor verdadero ve más allá de la piel. Mi personalidad, mi risa, la forma en que mis ojos brillan cuando hablo de algo que me apasiona, eso era lo real. Eso era lo que él amaba. Y eso, ningún filtro podía ocultarlo, ni ninguna realidad podía quitarlo. El día que Iván llegaba, el aire parecía vibrar con una mezcla de electricidad y pánico. Pasé 4 horas arreglándome.
Me maquillé con un cuidado de cirujana, intentando replicar en la vida real el efecto de mis filtros. Pero el espejo es cruel. El maquillaje puede tapar, pero no puede cambiar la estructura de tu cara, no puede afinar tu nariz ni agrandar tus ojos como lo hace un algoritmo. Aún así, hice lo que pude. Elegí el vestido que mejor me sentaba y conduje hacia el aeropuerto con las manos sudando sobre el volante y el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Mientras esperaba en la terminal de llegadas internacionales, con un cartelito cursi con su nombre que había hecho a mano, repasaba nuestras conversaciones en mi mente. Recordaba las noches en que nos habíamos contado secretos, las mañanas en que su «buenos días» era lo primero que leía. Me aferraba a esos recuerdos como un náufrago a una tabla. Esto era real. Él me amaba. El físico era solo un detalle secundario, un mero trámite antes de poder abrazarnos y empezar nuestra vida juntos. La puerta se abrió y la gente empezó a salir. Cada cara nueva era una descarga de adrenalina. Y entonces lo vi. Era él. Era exactamente igual que en sus fotos, quizá un poco más alto. Su pelo estaba un poco revuelto por el viaje y llevaba esa misma sonrisa tranquila y expectante con la que me había enamorado. Empezó a escanear a la multitud, buscándome. Nuestros ojos se cruzaron. Por una fracción de segundo, vi la emoción en su cara. Levanté el cartel, agitando la mano con una sonrisa que me dolía de tan forzada que era. Y entonces vi cómo su expresión cambiaba en cámara lenta. Fue como ver una película de terror. La búsqueda emocionada se transformó en pura y dura confusión. Caminó hacia mí, más lento ahora, con el ceño fruncido. Se detuvo a un par de metros, y sus ojos me recorrieron de arriba abajo, no con amor, sino con el escrutinio de un científico examinando un espécimen fallido. El color desapareció de su cara. La confusión dio paso a una decepción tan visible, tan helada, que sentí que me quemaba la piel. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. El silencio se estiró durante una eternidad, un silencio cargado de la humillación de todas las miradas curiosas a nuestro alrededor. Finalmente, habló. Y su voz no era la voz cálida y cariñosa de nuestras llamadas. Era plana, muerta. «No te pareces a la chica que vine a conocer», dijo, y cada palabra fue un puñetazo en el estómago. «Usas demasiados filtros». No fue una pregunta. Fue una sentencia. No pude responder. Tenía la garganta cerrada, los ojos llenos de lágrimas que me negaba a derramar. No hubo discusión, no hubo oportunidad de explicarme. Simplemente me miró una última vez, con una mezcla de asco y lástima, se dio la vuelta y caminó directamente hacia el mostrador de la aerolínea sin mirar atrás. Me quedé allí, de pie, sola en medio de la multitud, con el estúpido cartel en la mano, sintiendo como el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. No recuerdo haber conducido, solo recuerdo el silencio ensordecedor en el coche y la sensación de vacío absoluto en el pecho. Lo primero que hice al llegar fue tirarme en el sofá y desbloquear su número solo para bloquearlo de nuevo con una furia temblorosa en todas las redes sociales, en cada aplicación. Era un acto infantil, lo sé, pero necesitaba sentir que tenía algún tipo de control. La tristeza inicial, esa que te ahoga y te deja sin aire, duró apenas una hora. Después, como una reacción química, se transformó en algo mucho más caliente y poderoso, una rabia justiciera. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hacerme esto? Después de 6 meses de abrirle mi alma, de compartir mis sueños, mis miedos, mis pensamientos más íntimos, ¿todo eso no significaba nada? Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, no para entender mi error, sino para construir un caso en su contra. Empecé a reinterpretar cada recuerdo. Cada cumplido que me había hecho sobre mi apariencia ahora sonaba hueco, superficial. Cada vez que me pedía una foto, ya no era un gesto de cariño, sino una demanda vanidosa. No estaba enamorado de mí. Estaba enamorado de una fantasía, de un puñado de píxeles cuidadosamente arreglados. La culpa no era mía. La culpa era de una sociedad que nos exige ser perfectas, que nos bombardea con imágenes de belleza inalcanzable y luego nos castiga por intentar acercarnos a ella. Yo era una víctima de esa presión. Y él, Iván, era el verdugo. Un hombre tan increíblemente superficial que pudo tirar 6 meses de conexión emocional a la basura en 6 segundos porque mi nariz no era tan fina como un filtro le había hecho creer. ¿Qué clase de monstruo, qué ser humano tan vacío y cruel, viaja miles de kilómetros solo para humillar a alguien de esa manera en público y luego darse la vuelta como si nada? Y entonces, mi rabia encontró otro objetivo, Carla. Si ella hubiera sido una verdadera amiga, me habría apoyado. Me habría dicho que yo era hermosa tal y como era y que si Iván no podía verlo, era su problema. Pero no, ella eligió juzgarme, dudar de mí. Su preocupación no era más que una forma de sentirse superior. Si me hubiera apoyado incondicionalmente, quizá yo habría tenido la confianza para ser más honesta. Su falta de fe en mí, en nosotros,
contribuyó a este desastre. Ella también era culpable. Me senté frente al ordenador, con los dedos temblando sobre el teclado. No iba a hundirme en la miseria. Iba a contar mi historia. Pero no para pedir disculpas ni para que me dijeran lo que hice mal. Lo hice para que el mundo viera a Iván por lo que realmente era. Para encontrar a otras personas que entendieran que yo era la víctima aquí. Publiqué mi confesión en Reddit, cada palabra cargada de indignación y dolor. No buscaba consejo. Buscaba un ejército. Un ejército que me dijera lo que yo ya sabía, que yo no había hecho nada malo, y que él era un monstruo superficial que no merecía ni un segundo más de mi tiempo. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, YTA. No hay otra forma de verlo. No se trata de un filtro, le vendiste una imagen falsa de ti misma durante 6 meses. Construiste una relación sobre una mentira visual y esperabas que no le importara. Su reacción fue brusca, sí, pero totalmente comprensible. ¿Qué esperabas que hiciera? Que te felicitara por tu habilidad con las apps de edición. Respuesta de la OP, mentira, es una palabra muy fuerte y muy injusta. ¿Acaso una mujer que se maquilla está mintiendo? ¿O una que usa ropa que le favorece? Yo solo usé las herramientas que tenía a mi disposición para sentirme más segura. Si después de 6 meses de conexión real, lo único que le importó fue que mi piel no era tan lisa en persona, entonces el superficial y el mentiroso es él, por hacerme creer que le importaba mi interior. Usuario anónimo 2, NTA. Su comportamiento en el aeropuerto fue cruel, sádico y humillante. No hay excusa para tratar a otro ser humano así, especialmente a alguien con quien has compartido tanto. Podría habértelo dicho en privado, con respeto. Hacerlo en público fue un acto de poder para hacerte sentir pequeña. Has esquivado una bala enorme, ese hombre es un monstruo. Respuesta de la OP, exacto. Muchísimas gracias. Por fin alguien que lo entiende. La gente se está quedando en el detalle del filtro y no ve el panorama completo, la crueldad deliberada. Me hizo sentir como un insecto. 6 meses hablando todos los días, contándonos todo, y me desecha como si fuera basura delante de todo el mundo. El problema aquí es su falta de humanidad, no mi foto de perfil. Usuario anónimo 3, ESH. Obviamente, tú te equivocaste al crear una expectativa completamente irreal. Eso es un engaño, lo llames como lo llames. Pero él se equivocó de forma garrafal en cómo lo manejó. La humillación pública es inaceptable. Ambos tenéis parte de culpa, pero la primera pieza del dominó la pusiste tú. Tienes que asumir esa parte. Respuesta de la OP, no, lo siento, pero no voy a aceptar que esto es un ambos tenemos la culpa. Mi culpa es querer verme bonita, sentirme insegura. Su culpa es ser un ser humano cruel y sin empatía. No están en la misma balanza moral. Yo fui la que se quedó llorando en un aeropuerto, él el que se fue a casa sintiéndose superior. Que alguien me explique cómo eso es culpa de los dos. Actualización 1. Hola a todos. No esperaba que mi historia explotara de esta manera. He pasado las últimas 48 horas pegada a la pantalla, leyendo cada comentario. Quiero dar las gracias a los que me han mostrado apoyo y han visto la situación por lo que es, un caso de crueldad extrema por parte de un hombre superficial. Vuestros mensajes me han hecho sentir menos sola en esta pesadilla. A los que me juzgan, bueno, supongo que es fácil hacerlo desde detrás de un teclado, sin tener ni idea de lo que se siente al ser humillada de esa forma. No me voy a disculpar por intentar sentirme un poco mejor conmigo misma. Han pasado algunas cosas. La primera, y la que más me ha dolido, ha sido Carla. Después de días de silencio, me mandó un mensaje larguísimo. Un párrafo tras otro de falsas disculpas y condescendencia. Siento mucho cómo te traté por teléfono, decía, pero de verdad que solo intentaba protegerte. Estoy muy preocupada por ti ahora mismo. Si necesitas algo, estoy aquí. ¿Preocupada? ¿Ahora? ¿Dónde estaba su preocupación cuando la necesitaba? Su mensaje apestaba a lástima, a esa superioridad moral de, te lo advertí. Seguro que está disfrutando de todo esto, contándoselo a nuestros amigos y quedando ella como la sabia y yo como la loca desesperada. Leí la mitad y no pude más. La bloqueé. Si eso es ser una amiga, prefiero estar sola. Pero la verdadera actualización, la que lo confirma todo, llegó anoche. En un momento de debilidad y rabia, decidí buscar a Iván. Obviamente me tiene bloqueada, pero recordé que una vez mencionó a su primo y me acordé del nombre. Lo busqué, encontré su perfil público y, efectivamente, allí estaba. Una foto de una barbacoa de hace un par de semanas. Y en la foto estaba Iván, abrazando a una chica. Su ex, supongo. La miré bien, hice zoom. Era una chica, normal. Pelo castaño, sin una gota de maquillaje, con una camiseta simple y vaqueros. No era fea, pero era,
invisible, del tipo de chica que no te girarías a mirar por la calle. Y en ese momento, todo encajó. Lo vi con una claridad absoluta. No es que Iván sea superficial en el sentido de que solo quiere modelos de Instagram. Es peor. Es el tipo de hombre que solo quiere un tipo específico de mujer, la chica natural, la chica sencilla. La chica que no lo intimida, la que no destaca demasiado. Mi crimen no fue usar filtros. Mi crimen fue no encajar en su molde de chica simple y sin complicaciones. Él vio mis fotos, vio a una mujer segura, deslumbrante, y se creó una fantasía. Cuando vio a la mujer real, con sus complejidades e imperfecciones, no supo qué hacer. Se asustó. Me rechazó porque soy demasiado para él, no porque yo no fuera suficiente. Saber esto, curiosamente, me ha dado paz. El problema nunca fui yo. Siempre fue él y sus inseguridades. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, has bloqueado a la única persona que fue honesta contigo y ahora estás acosando a la familia de tu ex para construir una teoría conspiranoica donde tú eres la heroína. Tienes que despertar. La chica de la foto probablemente es así todos los días, y por eso él la quiere. Porque es real. No tiene nada que ver con que seas demasiado. Respuesta de la OP, no es acoso, es investigación. Y no es una teoría, es un patrón de comportamiento evidente. Él no busca realidad, busca facilidad. Busca a alguien que no suponga un reto. Una amiga de verdad te apoya, no te intenta hundir con su honestidad brutal cuando más vulnerable eres. Carla eligió juzgarme, y yo elegí mi propia salud mental por encima de su toxicidad. Usuario anónimo 5, vaya, la gimnasia mental es impresionante. Has pasado de, me rechazó por mi físico, a, me rechazó porque soy demasiado intimidante y maravillosa. Eres una maestra de la autojustificación. La explicación más simple suele ser la correcta. Le mentiste, se sintió engañado y ahora está con alguien que, presumiblemente, no le miente. Respuesta de la OP, la explicación más simple es para mentes simples. Las relaciones humanas son complejas. ¿De verdad crees que 6 meses de conexión se reducen a un «me mentiste»? Eso es ridículo. Se trata de ego, de expectativas y de su incapacidad para lidiar con una mujer que tiene más capas que una cebolla. Siento que mi complejidad le asustara, pero no es mi problema. Usuario anónimo 6, OP, esto es realmente triste. Estás quemando todos los puentes y aislándote en tu propia narrativa. Carla sonaba sinceramente preocupada. Estabas herida y arremetiste contra ella. Por favor, considera contactarla de nuevo. Necesitas una amiga de verdad en tu vida ahora mismo, no un montón de extraños en internet que te digan lo que quieres oír. Respuesta de la OP, una amiga de verdad, no me habría dicho, esto te va a explotar en la cara. Una amiga de verdad me habría dicho, eres increíble y si él no lo ve, es un idiota. Ella me dio la espalda mucho antes de que yo la bloqueara. Los extraños de internet que me apoyan han mostrado más empatía en 48 horas que ella en 6 meses. Estoy mejor así. Actualización final. No sé ni cómo empezar esto. Las últimas semanas han sido una auténtica montaña rusa. Después de mi última actualización, algo dentro de mí no se quedaba tranquilo. Tenía la prueba, la foto, la teoría, pero una parte de mí necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba un cierre real, no uno basado en una foto de Instagram. Sé que sonará a locura para muchos de vosotros. De hecho, sé que es una locura. Pero usé una parte de mis ahorros, compré un billete de avión y me fui a su país. No para confrontarlo, no para montar una escena. Solo para entender. Para verlo en su hábitat natural y confirmar lo que ya sospechaba. Llegué hace 3 días. Ha sido la experiencia más surrealista de mi vida. Me alojé en un Airbnb en un barrio cercano al suyo, uno que mencionó un par de veces. Pasé 2 días ampliamente caminando, yendo a los cafés de los que hablaba, intentando sentir el pulso de su vida. Me sentía como una detective en una película. Y entonces, ayer por la tarde, lo vi. Estaba sentado en la terraza de una pequeña cafetería. Y no estaba solo. Estaba con ella. La chica de la foto. Mi primer instinto fue esconderme, pero me quedé paralizada, observando desde el otro lado de la calle. Ella no era como yo la había imaginado. No era invisible. Se reía a carcajadas por algo que él decía, y su rostro entero se iluminaba. No llevaba maquillaje, es cierto, y su ropa era sencilla, pero se movía con una confianza, con una comodidad en su propia piel, que me dejó sin aliento. No era una top model, ni mucho menos. Objetivamente, yo era más guapa, o al menos, encajaba más en el estándar de belleza convencional. Pero ella era, radiante. Y honesta. Su belleza no venía de la simetría o de una piel perfecta. Venía de no tener nada que ocultar. Verlos juntos,
tan naturales, tan fáciles, me rompió algo por dentro. Mi teoría, mi elaborada construcción de que él buscaba a alguien, simple, a quien pudiera dominar, se hizo añicos. Él no la miraba con superioridad. La miraba con una adoración y una tranquilidad que nunca vi en sus ojos cuando me miraba a mí a través de una pantalla. En ese momento, en esa calle fría y anónima a miles de kilómetros de mi casa, lo entendí todo. El problema nunca fue que yo fuera demasiado. El problema fue que yo no era real. He llorado mucho. Lloré por el dinero gastado, por la humillación autoimpuesta, por la amistad que destruí con Carla. Pero sobre todo, lloré por la chica que podría haber sido si hubiera tenido el valor de mostrarme desde el principio. Pero mientras estaba sentada en mi habitación de hotel, rodeada de las ruinas de mi propia estupidez, me di cuenta de algo más. Iván no quería una chica simple. Quería una chica honesta. Y yo no lo fui. Pero su reacción en el aeropuerto sigue siendo cruel. Mi error no justifica su crueldad. Y quizá esa es la única verdad a la que me puedo aferrar ahora mismo. He decidido quedarme aquí un par de días más. No para espiarlos, Dios no. Sino para estar sola, en una ciudad donde nadie me conoce. Para caminar y pensar. Para intentar averiguar cómo empezar a reconstruir no una relación, sino a mí misma. Quizá este desastre era el electroshock que necesitaba para despertar. No sé qué haré con mi vida, pero sé una cosa, he acabado con los filtros. Para siempre. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7, acabas de admitir que te gastaste miles de dólares en un viaje internacional para acosar a un hombre y a su nueva pareja. Eres increíble. Has cruzado la línea de persona que cometió un error a acosadora peligrosa. Olvídate de Iván y Carla, necesitas ayuda profesional urgente. Respuesta de la OP, no fue acoso, fue una búsqueda de la verdad. A veces tienes que hacer cosas drásticas para entender las lecciones más duras. No me siento orgullosa de ello, pero era algo que necesitaba hacer para poder cerrar este capítulo. Y lo he cerrado. Por favor, no me juzguen por mis métodos, sino por lo que he aprendido. Usuario, anónimo 8, vaya. Un giro argumental que no me esperaba. Hay una pizca de autoconciencia al final, pero me da miedo que sigas aferrándote a su crueldad, para no asumir el 100% de la responsabilidad. Él reaccionó mal al sentirse engañado y humillado. Su reacción fue consecuencia directa de tu acción. No puedes separar las dos cosas. Respuesta de la OP, puedo y lo haré. Mi engaño fue producto de la inseguridad. Su crueldad fue una elección. Puedo aceptar mi parte, y lo estoy haciendo, pero eso no le da a él un pase libre para ser una persona horrible. Ambos nos equivocamos, en diferentes momentos y de diferentes maneras. Aceptar mi error no significa que tenga que perdonar su comportamiento. Usuario anónimo 9, esta es la historia más triste que he leído en mucho tiempo. Has perdido a un hombre que podría haberte querido y a una amiga que claramente te quería, todo por tu propio ego y tus mentiras. Espero que esto sea de verdad un punto de inflexión para ti. Llama a Carla. Discúlpate. Es el único camino para empezar a sanar de verdad. Respuesta de la OP, quizá algún día llame a Carla. Pero todavía no. Tengo que sanar yo primero. Tengo que aprender a gustarme a mí misma sin un filtro, sin un hombre que me valide, sin la aprobación de nadie. El camino es largo, y ahora mismo, tengo que recorrerlo sola. Gracias a todos, a los que me apoyaron y a los que me criticaron. Supongo que necesitaba oír ambas cosas. Adiós.